En el Congreso de la República se realiza sesión plenaria ante la duda de qué ocurriría la intentona de remover al Procurador de los Derechos Humanos. Esto no ha ocurrido. El ministro se está prestando al juego y de hacer el trabajo sucio. Tras salida de Juan Francisco Solórzano Fopa de Superintendencia de Administración Tributaria, directorio es interrogado en el Congreso para conocer los trasfondos de la remoción. Investigación de periódico Nuestro Diario revela los lujos del mandatario Jimmy Morales con los gastos realizados por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad SAAS, masajes, whiskies, implementos deportivos, entre otros. 8 personas son capturadas señaladas de planificar ataques armados contra agentes, patrullas y comisarías de la Policía Nacional Civil, fuerzas de seguridad en alerta. En noticias internacionales, CNN, Washington Post y The New York Times son para el presidente estadounidense Donald Trump los medios que más difunden noticias falsas. Y en los deportes, todo listo para la realización de la tradicional carrera de los barrios, la Max Tot, en su edición número 81, que se correrá el próximo domingo 28 de enero. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, sean bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero Guatevisión, la emisión en directo de 1 a 2 de la tarde para este jueves 18 de enero de 2018. Estamos nosotros pendientes con información de lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, las discusiones que se están realizando y sobre todo los ecos que se dan un día después de la remoción del superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Fopa, y precisamente los detalles y ese interrogatorio que se llevó por parte de los diputados con el directorio de la SAT. Precisamente vamos a enlazar ahora con nuestra compañera Dulce Rivera, que se encuentra en el Congreso de la República. Mucha información se ha generado desde ese lugar para este día. Se hablaba de movimientos extraños, incluso la intentona de la remoción del Procurador de los Derechos Humanos, algo que no ha ocurrido hasta el momento y se esperaría que no ocurra, pero también la intención por parte de diputados de realizar algunas modificaciones para sancionar a aquellas personas que se ven involucradas en actos de corrupción. Dulce, buenas tardes. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que más resalta a esta hora desde el Legislativo? Adelante, te escuchamos. Gracias, Julia. Muy buenas tardes. Y efectivamente habían fuertes rumores que en el Congreso algunos diputados intentarían remover del cargo al Procurador de los Derechos Humanos. Sin embargo, esto fue negado por los mismos diputados, quienes aseguraban que no habían escuchado más que la propia denuncia del Procurador Augusto Jordán Rodas, quien hacía alusión a que se le intentaría despojar del cargo. Algo que hay que mencionar es que la ley que rige a la PDH y precisamente el funcionamiento del procurador es que sí puede el Congreso destituir al PDH, pero necesitaría 105 votos, algo que en el Congreso pues no se cuenta a pesar de esa alianza del oficialismo. También porque las causales para la remoción del cargo del PDH implican que él haya estado en algún proceso penal, haya sido vencido en juicio o, por ejemplo, que se le demuestre que tenga actividad política partidaria. Por el momento los diputados pues negaron todo esto e incluso en la sesión ordinaria que concluyó hace algunos minutos pues no se tocó el tema ni tampoco hubo una moción en la cual pues se intentara remover del cargo al Procurador de los Derechos Humanos. Algo que hay que mencionar es que las sesiones contempladas serán hasta la próxima semana, pero hasta el momento no hay algo claro que quieran hacer este intento o presentar esta moción. Escuchemos entonces lo que decía la diputada Alejandra Carrillo del Movimiento Reformador. El Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia estamos haciendo la presentación de nuestra primera iniciativa de ley como frente. Esta iniciativa de ley lo que busca pues es una inhabilitación especial para todo aquel funcionario público que haya cometido hechos de corrupción no pueda reincorporarse fácilmente al
como servidor público nuevamente, ¿verdad? Esto lo que pretende es de hacer de una forma más eficaz la depuración política del Estado, a sabiendas que pues la corrupción es un mal que no ha permitido el desarrollo económico de nuestro país. Bueno, la diputada Carrillo, al ser entrevistada, lo que dijo era que el PDH tenía que enfocarse principalmente en su trabajo y en velar por el cumplimiento de los derechos humanos de todos los guatemaltecos. En sí, abiertamente los congresistas no aceptan que hay un malestar precisamente por las acciones que ha tenido el procurador en defensa, por ejemplo, del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, cuando se intentó expulsarlo del país, y fue un amparo precisamente de ese procurador el que detuvo la acción que había emprendido el presidente Jimmy Morales. También recientemente el PDH presentó un amparo para poder proteger a Solórzano Fopa para que no fuera destituido de la SAT. Sí, algunos diputados admiten que sus colegas tienen cierto malestar con estas acciones, y precisamente eran las declaraciones de algunos diputados que daban, por ejemplo, de Felipe Alejos y Alejandra Carrillo, en la cual aseguraban que el PDH debía enfocarse principalmente en velar por los derechos de todos los ciudadanos y no de grupos selectivos. Esta es la información hasta el momento. Regresamos hacia el estudio principal. Gracias, Dulce. Tenemos más información que se origina desde el Legislativo con las siguientes imágenes. Los decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades de Occidente y San Pablo fueron juramentados en el Congreso para que integren la comisión de postulación que elegirá a 6 finalistas para dirigir el Ministerio Público. La postuladora iniciará con las reuniones el próximo lunes. Reiteramos, fueron juramentados los decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades de Occidente y San Pablo. Juran ante Dios y por su honor de ciudadanos guatemaltecos ser fieles, leales y obedientes a la... Y ante la polémica de si existiría remoción o no del Procurador de los Derechos Humanos como magistrado de conciencia, Jordán Rodas advierte que la CICIG podría ser expulsada del país. Verónica Orantes nos tiene más al respecto de esta entrevista. Verónica, buenas tardes. Adelante. Gracias, así es, me encuentro con el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, que anteriormente, en este caso, él había interpuesto un amparo a favor del ahora superintendente Juan Francisco Solórzano Fopa. Pues que nos podría comentar sobre el amparo que se había interpuesto y si en algún momento esta acción legal podría revertir lo que ha sucedido con la Junta Directiva de la SAT. Bueno, efectivamente se planteó el día lunes un amparo por el riesgo que había de que fuera removido, tal y como después se concretó, o sea que sí, ese riesgo era inminente, porque yo estoy consciente como Procurador de Derechos Humanos que sin recursos públicos el Estado no puede cumplir con sus obligaciones como educación, salud, y entonces eso se ve mermado. Ante eso y la violación al artículo 64 transitorio por parte del directorio, porque establece que la evaluación se hará a partir del 2020, entonces ese criterio no era el ajustado legal para destituir a Fopa. Vamos a ver qué trámite tiene este amparo, pero era más que todo antes de. Desafortunadamente ninguna de las dos salas de forma muy especial se inhibieron de conocer el caso, no entraron ninguna a resolver el amparo provisional, pero bueno, ese es el Estado de Derecho, por eso hay que fortalecerlo mucho en Guatemala. Usted ayer, pues por medio de su cuenta de Twitter también mencionaba pues que fuerzas oscuras. ¿Era en relación a lo que se venía o a qué hacía referencia? Es una suma de hechos, también reflexiones que se dan en el contexto tan especial de Guatemala, donde estamos en un punto de inflexión. O avanzamos en la lucha contra la corrupción y la impunidad o retrocedemos. Entonces, para los sectores o personas que les ha ido muy bien en el manto de la impunidad que operaba antes del 2015, pues seguramente el escenario ideal para ellos sería una Guatemala sin CICIG y con un fiscal general a su servicio. Pero en ese contexto se establece que la estrategia es denunciar el convenio por parte de Guatemala,
Eso requiere seducir a las autoridades competentes para que tomen esa decisión, lo cual sería lamentable porque estaríamos fuera del contexto internacional. Recordemos que la CICIG nace en el contexto de derechos humanos. Guatemala soberanamente solicita a Naciones Unidas su implementación y decir no a la CICIG sería lamentable, un retroceso. En este caso, también en algún momento teme, digamos, que por parte del Congreso se busquen consensos para buscar pues que usted ya no esté en el cargo. Se ha escuchado este rumor, pero yo estoy tranquilo ya que mis actuaciones han sido apegadas a la ley, he cumplido con mis funciones, entonces no incurro dentro de las causales que establece la Constitución para ser removido. Mi compromiso es estos 5 años que tengo como responsabilidad de entregar en agosto del 2022 la Procuraduría. También es recordar que tengo las medidas cautelares que la Comisión Interamericana me otorgó y eso pasa por las entidades del Estado que tienen que respetar el ejercicio de mi función independiente. Muchísimas gracias. Pues en este caso el procurador también mencionaba que se analiza si se presentará un amparo por la destitución que se dio ayer del superintendente Juan Francisco Solórzano Fopa. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Emilio Artiga. Y en más ecos tras la destitución del superintendente de Administración Tributaria, fueron citados los miembros del directorio de la SAT a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza para que explicaran cuáles eran los motivos reales de la separación del cargo de Fopa. Según los diputados, esta podría ser una decisión política y no técnica, además basada en un reglamento que no está vigente. Escuchemos parte de las declaraciones. Ni se había analizado el aspecto legal, no existían opiniones jurídicas, no existían dictámenes, no se tenía toda la información y el ministro había tomado la decisión de quitar al superintendente. A nosotros nos parece que el ministro se está prestando al juego de hacer el trabajo sucio de Jimmy. La información que tenemos política es que el presidente le puso de condición para quedarse de ministro de Finanzas el que sacara a Solórzano Fopa de la SAT. Y en más información al respecto de la Superintendencia de Administración Tributaria, tras el anuncio de la destitución de Juan Francisco Solórzano Fopa, debido a que no se alcanzó la meta de recaudación fiscal, Abel Cruz, quien fungía como intendente de aduanas, pasa a ser el superintendente de manera suplente. El directorio deberá trabajar ahora en elaborar una convocatoria para que los interesados puedan postularse al cargo. Y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana manifestó su preocupación por la destitución de Solórzano Fopa. El presidente de la Cámara indicó que es necesaria una revisión para que la evaluación de desempeño del superintendente sea en base a méritos y no solo por una cuota. Nos preocupa la causal por la cual fue destituido el superintendente Solórzano Fopa, porque definitivamente esta modificación que se le hizo a la ley orgánica de la SAT, en la cual por una razón tan simple como no llegar a la meta de recaudación, especialmente cuando la diferencia fue tan baja, realmente creemos nosotros que es un incentivo perverso para la administración tributaria, que ahí sí que el fin justifique los medios y que sencillamente un futuro superintendente busque sencillamente alcanzar la meta sin importar qué recursos se utilice para llegar a ella, porque si no sería causal de destitución. Entonces prácticamente estaríamos hablando que los superintendentes solo podrían durar 1 año en sus cargos, porque hay muchas variables, tanto internas como externas, que pueden ocasionar no alcanzar una meta. ¿Y qué se espera en el tema de la recaudación fiscal para este 2018? Nuestra compañera Ligia Herrera nos da a conocer también al respecto de las perspectivas económicas para nuestro país en este nuevo año. Ligia, buenas tardes. Adelante con este informe. AmCham presentó hoy un panel y una conferencia respecto a las perspectivas económicas que esperan para este año. Al evento asistieron panelistas nacionales e internacionales. En el 2017 las perspectivas no lograron alcanzarse, sin embargo para el 2018 se presentan mucho más optimistas. Creemos que este es un año en el cual ya muchos sectores están dialogando más, dado la crisis que se vivió el año pasado en este sentido, lo cual ya lo estamos viendo nosotros cómo se está materializando en el Congreso, en el cual han puesto
como primeros puntos de agenda para este año 2018 la agenda económica. Salió la ley de factoraje, hoy se está discutiendo la ley de zonas francas. Nosotros habíamos estado anunciando hace 2 años cómo la ley emergente del empleo realmente ocasionó la pérdida de 45,000 empleos en Guatemala porque se cancelaron los beneficios fiscales para prácticamente 25 sectores. Ahora esto esperamos que se corrija en el Congreso con la modificación a la ley de zonas francas para que se pueda retomar la inversión en este sector. A su vez que estamos viendo nosotros los planes del Ministerio de Comunicaciones en retomar la inversión en infraestructura en Guatemala, que el año pasado prácticamente estuvo paralizada. El presidente del Banco de Guatemala manifestó que este es un año de muchas oportunidades para Guatemala, pero también existen riesgos. El mayor riesgo para nuestra economía, bueno, estaría, lo han dicho las calificadoras, lo han dicho algunos organismos. Realmente hay que mejorar la parte de certeza jurídica, tener más estabilidad política. Los mismos empresarios, si vemos el ICAE, es decir, el índice de confianza económica, lo que ellos dicen es que es necesario mayor certeza jurídica, reglas claras, y que de alguna manera se ha visto afectada, y es necesaria la estabilidad política. En lo que coinciden los distintos panelistas es que definitivamente para Guatemala una de las claves es cómo lograr atraer la inversión, tanto la inversión interna como la inversión internacional. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera, en cámara Rafael Ovalle. Y antes de la pausa, un piloto de motocicleta captó el preciso momento de un accidente de tránsito que ocurrió en la avenida Reforma y 14 calle de la zona 10. Esto luego de que la conductora de un vehículo no respetara el alto del semáforo que se encontraba en rojo. La camioneta embiste a un motorista enviándolo al suelo. El motorista claramente llevaba el derecho de vía, pero este no fue respetado por la conductora, que tras el incidente se hizo responsable de los daños provocados. Las imágenes fueron difundidas por el intendente de tránsito, Amílcar Montejo, que también reitera el aviso, la precaución y el respeto de las señales de tránsito. Pausa, regresamos en breve.